16ª disposición complementaria, que también es la continuidad de los párrafos precedentes. Los colegas congresistas que estén de acuerdo. El congresista Gilbert Violeta. Muy puntual, presidente, en el texto, esto es para efectos de darle continuidad a los proyectos, se habría omitido la palabra y devengados, ¿no? Se habla de los comprometidos, pero faltaría y devengados, conforme además al literal A del numeral 20.3 del artículo 20, que es la concordancia. Le alcanzo el texto en todo caso para que el equipo técnico lo revise. Bien, vamos en todo caso a dar lectura del texto, ya que se está aceptando lo que ha hecho puntualmente la observación el congresista Gilbert Violeta, que ha sido refrendado por la ministra de Economía. Para garantizar en el año 2018 la continuidad de los proyectos de inversión, proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios comprometidos y no devengados. Por eso quise dar lectura, porque el congresista Gilbert había dicho y devengados, ¿no? Entonces, para una mejor aclaración, es comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2017 para ejecutar dichas intervenciones. Excepcionalmente se considerará créditos presupuestarios de la misma fuente de financiamiento correspondientes a procedimientos de selección cuyo consentimiento de la buena pro se haya registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se hace al 31 de diciembre del 2017 de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, exceptúase de lo dispuesto en el literal A del artículo 18 y en el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero. Sí, también eso ha sido agregado, son dos agregados. Disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el literal Q del artículo 6 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de los créditos presupuestarios, congresistas, por favor. La incorporación de los créditos presupuestarios se realizan hasta el 31 de marzo del 2018 mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, solo con el refrendado del ministro de Economía y Finanzas. Lo dispuesto en la presente disposición es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2018 por parte del respectivo pliego para el mismo proyecto de inversión, proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación según corresponda. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Con esos agregados, los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse. Congresista Cleito. Gracias, presidenta. Solamente para poder de repente complementar, ya sé que es feria, colega. No, de que quedar en claro. Otra cosa es incapacidad de gasto de un gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional o un ministerio. Entonces muchas veces con esto podrían comprometerlo, como dice, pases, no, los no devengados, no han hecho el proceso correspondiente, no han hecho ningún trámite, pero como no está devengado, entonces igual también, en todo caso ya se desaparece la reinversión al Tesoro Público. Quiero no entender mal, presidenta. A ver,
Para la precisión de la pregunta del congresista Clayton, señora ministra. Es al revés de su preocupación. Si ya está comprometido, hay continuidad. La incapacidad del gasto ya se pierde, es otro tema. Lo que está comprometido y los que han cumplido hasta el 31 de diciembre garantizan su ejecución de la obra. Bien, colegas congresistas, con la aclaración debida, los que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. La 17ª. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar la mano. Estamos en la 17ª. Bien, tiene la palabra el congresista, el congresista Rolando Reategui, y ese tema ha sido por error, no ha sido consensuado este tema, el artículo, la 17ª. Sí, Presidenta, la creación del programa Capac-Ñan se dio con el objetivo de promover solo las actividades relacionadas al patrimonio cultural. Por tal motivo no se debe transferir estos saldos para las actividades no previstas en el Decreto Supremo 006-2013. Yo le voy a explicar, cuando hicimos la consulta precisa al Ministerio de Cultura, sobre este monto, los 25, quieren dar actividades de interculturalidad 3.795.000. Gastos de funcionamiento y operatividad de la Administración General 3.324.000. A esto, si uno lo suma, en el 15ª disposición complementaria final, el MEF le da, dice, autoriza al Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2018 a otorgar estímulos económicos a personas naturales y jurídicas que participen de las industrias culturales y de las artes, de conformidad con las condiciones, procedimientos y demás normas complementarias que serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura. Para tal efecto, el Ministerio de Cultura dispone del año fiscal 2018 con su cargo a su presupuesto institucional y se de recursos adicionales al Tesoro Público de una suma no menor de 7.000 unidades, Eso quiere decir aproximadamente 7 millones de soles, aproximadamente, ¿ya? Entonces, esto de acá, Presidenta, el propio ministro ha dicho que se va a promover de este 25 millones, casi como 6 y 7 para promover actividades para el cine e incluso darle la oportunidad para que el cine peruano. Pero en las demás partes, por ejemplo, el Huaca, el Sol y la Luna, en el departamento de Huánuco, en San Martín, en todas otras oportunidades que tenemos nosotros, recursos importantes, culturales, como por ejemplo el Gran Pajatén, Cuela, el Gran Zaposoa, todo, no tenemos ni siquiera unidad de cultura. Pero ahora no, con esto lo que vamos a hacer es simplemente que al ministro decirle, ¿sabes qué? Me pido esta autorización para que yo pueda dar a personas naturales y jurídicas la oportunidad de poder, que hagan su cine, pues hagan su cortito. ¿Ya? Y yo creo que esto no está bien. Entonces yo propongo, Presidente, que esto le voy a proponer, ¿no?, que autorice al pliego del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2018 para incorporar y utilizar los saldos de balance del año 2017 provenientes del programa Capac-Ñan, a que se refiere el artículo 1 del Decreto Supremo 006-2013, Ministerio de Cultura, hasta el monto de 25 millones para las actividades relacionadas con el patrimonio cultural comprendidas en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley número 28296. Con esto, lo que hace es que lo demás no puedas tú derivar a otras actividades que no tienen ningún efecto. Llámese que el Perú... El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que vamos a aumentar a 7 millones más o menos los turistas, y el Perú es un destino estrictamente cultural, estrictamente. Si queremos incrementar más turistas al Perú para que haya más ingresos, más divisas al Perú, lo que tenemos que hacer es simplemente con este dinero apoyar las otras situaciones, monumentos arqueológicos que existen en todas las provincias del Perú, ¿no?
Yo creo que esto es importantísimo. Yo creo que con este agregado se podría solucionar esto de acá, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Nos había pedido la palabra el congresista Armando Villanueva, el congresista Ochoa, y en ese orden, y luego el congresista Cheput. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Colegas, les pido unos minutitos, por favor, acompañarnos, para luego aquí podríamos ya suspender, pero queremos escuchar para dejarlo a votación este artículo. Señora Presidenta, plenamente de acuerdo con que se puede estimular las actividades que el Ministerio de Cultura deba promover a nivel de patrimonio cultural, industrias culturales y las actividades de interculturalidad correspondientes. Pero acá tengo que hacer la siguiente observación y la siguiente explicación para que los colegas pudieran entender la dimensión y las implicancias fundamentalmente del artículo. Dice el artículo que utilizarán hasta 25 millones provenientes del Capajñán. Y ocurre que los recursos provenientes del Capajñán fundamentalmente se generan en Machu Picchu, es decir, en el Cusco. Y este Congreso acaba de aprobar una ley fundamentalmente está orientado a preservar, recuperar el centro histórico del Cusco. No solo eso. Hay cientos y miles de proyectos de puesta en valor, restauración, investigación, saneamiento en Cusco. Esta ha sido una forma de transferencia de recursos de Cusco que ya financia parte de los proyectos nacionales a través del Capajñán en los presupuestos correspondientes por disposición de normas previas que se han dado. Lo que no debemos seguir consintiendo es que se sigan transfiriendo recursos de Cusco, ¿no es cierto?, siendo que el Ministerio de Cultura no aporta a los propósitos del propio Ministerio de Cultura en Cusco en las tareas correspondientes a patrimonio, restauración, puesta en valor y demás, siendo que Cusco requiere muchos más recursos. Es decir, Cusco genera sus recursos, los ha ido transfiriendo para el Capajñán, ¿no? Muchos de estos recursos han cumplido ya sus fines. Pero en Cusco hay muchas tareas, se requieren muchas inversiones como la que acabo de anunciar frente a una decisión que acaba de adoptar el Ministerio de Cultura para preservar y fundamentalmente para recuperar el centro histórico del Cusco, que lo estamos perdiendo, y no solamente el centro histórico del Cusco, sino el Valle Sagrado y otras cientos de fuentes arqueológicas de cultura en el Cusco que necesitan recursos, y sin embargo, a través de este artículo pretendemos transferir más recursos del Ministerio de Cultura, dando los estímulos correspondientes para que estos recursos cada año sean mayores, producto de la ineficiencia con la que se actúa. Así que mi oposición particularmente a que se utilicen los recursos del Capajñán. Respaldo plenamente que el Ministerio de Cultura pretenda hacer uso de estos recursos, pero no. Les pido que no respaldemos un propósito como estos que pretenden traer recursos de Cusco cuando lo necesita Cusco, sobre todo para preservar, para recuperar el centro histórico, no solamente del Cusco, sino del Valle Sagrado y de toda la inmensa cantidad de proyectos y centros culturales que en el caso de Cusco requieren de presupuestos propios e inclusive nacionales para ser puestos en valor, para traerlos a Lima a través de este artículo. Gracias, señora Presidenta. Perdón, tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, esta 17ª disposición establece que se pueden usar 25 millones provenientes de saldos presupuestales del programa Capajñán. Esto señala aquí en el marco del Decreto Supremo 006-2013, artículo 1, lo señala así. El artículo 1, Presidenta, modifica efectivamente el artículo 9 de los ingresos respecto a esta situación y señala el 50% de los recursos del Ministerio de Cultura que recaude por ingreso en la red de caminos Inca y a la ciudadela de Machu Picchu. Se destinarán, etcétera, etcétera. Para eso, 50% el porcentaje para los tramos del Gran Camino Inca ubicados en el departamento del Cusco. 50% de dicho porcentaje para los tramos partiendo del Cusco que lleguen a otros departamentos del territorio nacional. O sea, que no quiere decir que sea solo exclusivamente para el Cusco. O sea, que es en realidad lo que estamos señalando, no es un tema de chauvinismo. Pero sí, Presidenta, destinar estos saldos presupuestales, teniendo en referencia nada más, por ejemplo, en el Cusco, que en la ruta del Capajñán hay más de 2000 centros arqueológicos que requieren ponerse en valor,
y trasladarlos para el tema de industrias culturales, que nos parece importante que sí se haga, pero que el Ministerio de Cultura planifique y organice mejor su presupuesto para poder promover las otras actividades que establecen acá, gastos de funcionamiento y operatividad de la Administración General, actividades de patrimonio cultural e industrias culturales y artes y las actividades de interculturalidad. Presidente, esta complementaria, si vamos a tener que aprobarla, Presidenta, tendría que ser que esos saldos presupuestales, si les hubieran, sirvan para poner en valor todos aquellos centros arqueológicos que están en la ruta del Capañán, que obviamente el Cusco tiene una situación de privilegio. Por otro lado, yo me auno, Presidenta, a la propuesta complementaria que ha hecho el compañero, el congresista Villanueva. El Congreso ha aprobado por unanimidad la recuperación del centro histórico. Estos saldos presupuestales, Presidenta, muy bien podrían articular a lo que ha hecho el Congreso esta última semana. No solo dejar en declaratorio, ¿no es cierto?, los proyectos de ley que aprueba. Muy bien, aquí tendríamos un presupuesto para ya decirle al país, el Congreso aprobó una declaración importantísima respecto al casco monumental del Cusco, y aquí hay saldos presupuestales que se le asigna como primera partida para los objetivos que pudieran prevenir. En ese sentido, Presidenta, presentaremos la propuesta de modificación del texto. Me pide interrupción el congresista Reategui. Bien, le pide la interrupción el congresista Reategui, dejando constancia, colegas congresistas, que la propuesta que han planteado, hay otra propuesta y luego lo pondremos a debate respectivo. Tiene la palabra el congresista Reategui. Sí, yo solamente quería hacer verlos que el decreto supremo 006-2013 dice para el Capañán, 50% va al Cusco y el 50% va a los caminos, o sea, Inca, en todo el Perú. O sea, en todo el Perú, salvo que los mayas hayan ido al norte. Mete una interrupción del congresista. Congresista, por favor, a través de la mesa, está en una interrupción. Todo lo que ha avanzado, por eso es que se divide el presupuesto entre dos, 50% para el Cusco, y el Cusco sí tiene la posibilidad para con esos recursos poder hacer que el patrimonio cultural pueda ejecutarse. Yo lo que les estoy diciendo es simplemente que otras actividades no vayan, sino conservar el patrimonio cultural. Y eso, ténganse bien presente, que con el 50% ustedes pueden hacer el centro histórico del Cusco, pueden hacer muchas cosas más, con el dinero que sí les corresponde, ¿verdad? Pero los otros también que se utilice en forma que sea para preservar el patrimonio cultural y el camino Inca en toda la parte de la República. Así está destinado el decreto supremo 006. Sí, presidente, si usted lo permite, me pide interrupción. Sí, le pide la segunda interrupción el congresista Villanueva. Solo para tener claro de qué se trata. El Capañán es un proyecto que tiene recursos de sustento, recursos que se generan en Machu Picchu, concretamente. El 30% de estos recursos se disponen para el Capañán. Y el Capañán es un proyecto que ejecuta obras de restauración en Cusco, así como nacionalmente. 50% para el nivel nacional, no Cusco, y 50% para Cusco. ¿No es cierto? Entonces, ya disponemos, no nos estamos oponiendo a eso, ni mucho menos. Ya disponemos, hablando desde la perspectiva de Cusco, el 50% de los recursos dispuestos para el Capañán para el ámbito nacional. Lo que estamos tratando de evitar es que se sigan transfiriendo más allá de esos recursos como los que se proponen acá. Y más bien propondríamos, ya que tengo la anuencia y el respaldo del congresista Ochoa, la posibilidad de que estos 25 millones sean destinados a la recuperación del centro histórico del Cusco, así como del Valle Sagrado. Y se prevean recursos distintos para el financiamiento de las otras actividades nacionalmente previstas por el Ministerio, vinculadas al patrimonio cultural, las industrias culturales, las artes y las actividades de interculturalidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Gracias, congresista. Para que termine, congresista Ochoa. Sí, ya creo que el tema lo ha presentado ya el congresista Villanueva. Solamente señalar, presidente, que para nosotros los cusqueños está claro que el Capañán abarca incluso desde Venezuela hasta la Patagonia Argentina. O sea, no es un tema de chauvinismo cusqueño. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cheput.
Las palabras finales del congresista Ochoa son correctas, ¿no? O sea, el Capañán, estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de una obra maestra de ingeniería. Pero por eso mismo, señora presidenta, creo que tenemos que tomar en cuenta la posición del Ministerio de Cultura en el sentido que recursos excedentes, nadie le está quitando nada al programa Capañán, se dediquen para el próximo pliego en el 2018 a actividades que involucran no solamente a la nación, sino que agregan el tema de interculturalidad. Uno de los problemas que se ha visto en la conservación del Capañán es que por no preocuparnos de las poblaciones nativas alrededor en términos de generar una mayor integración, en términos de construir una especie de asociatividad para la protección de ese recurso patrimonial, ha generado su propio deterioro. Entonces, dentro de las actividades interculturales que está planteando el Ministerio, está esta: trabajar activamente, no solamente en lo que se refiere a esta columna vertebral de nuestra historia, que es el Capañán, sino también actividades que tengan que ver con el rescate de comunidades que en esos momentos se encuentran aisladas, sin capacidades, sin recursos, y es por eso que yo creo de que este texto debería quedar tal y como lo está planteando el dispositivo o el proyecto. Como vuelvo a repetir, la mejor forma de conservar el patrimonio histórico del Cusco es generando alrededor del mismo Cusco sinergias positivas que ayuden a preservar todo lo que significa en estos momentos el programa Capañán. Y por si acaso, señora presidenta, en el debate del proyecto Capañán se vio eso, que no solamente cultura es patrimonio arqueológico, sino también comunidades, actividades culturales. Y en ese sentido, como decía hace un instante, no estamos quitando nada, sino se está utilizando los saldos para que de esa manera puedan incorporarse en estas acciones. Gracias, congresista. Tiene la palabra. Congresista Ochoa, ya le hemos dado suficiente tiempo para que pueda sustentar. Le vamos a dar a los otros congresistas que también desean hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Clayton, luego el congresista Monterola. Gracias, presidenta. Creo que ha quedado clarísimo dentro de lo que ha sido el área de recaudación por parte de este programa de Capañán y también la distribución de un 50% para la región del Cusco y de un 50% a nivel nacional. Entonces, yo comparto y también me adhiero al pedido que ha hecho mi colega congresista Rolando Riatey, con la finalidad de que todos los programas, todos los proyectos que están a espera dentro del Ministerio de Cultura a nivel nacional se siga atendiendo con este saldo. Ahorita hay cantidades en Cajamarca, en todas las regiones, restos arqueológicos y otros, pero que prácticamente están quedando, pues deberían darse la viabilidad correspondiente. Entonces, yo quisiera, presidenta, un poco de repente no entrampar este tema y ampliar, porque no vaya a ser de que se está considerando acá las actividades interculturales y a la final después todo ese presupuesto lo hacen acá en Lima y el resto quede en el aire. La intención es que esta organización crezca, tenga mayor recaudación y también sea una forma descentralizada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, presidenta, yo creo que este dinero que ha quedado de la inversión que no se ha hecho en el Capañán debería también destinarse para el próximo año para el mismo fin. ¿Por qué? Porque no solamente es el Cusco, también tiene Huancavelica, también tiene Ayacucho. O en su efecto, que se transfiera a obras de recuperación de complejos arqueológicos. Por ejemplo, en Huancavelica tenemos nosotros ya con una ley declarativa el complejo arqueológico de Huaytará. A Huaytará le dicen la capital arqueológica de Huancavelica. Por ejemplo, está abandonado por el Ministerio de Cultura y no ha tenido intervención a pesar de tener un marco legal y hasta el día de hoy no se ha intervenido. Esta maravilla que existe en Huaytará no se está recuperando, no se está conservando, pero sin embargo tenemos un saldo del Ministerio de Cultura que no se está usando. Podría también, con el mismo derecho que tiene Cusco, pedir que ese dinero se use para restaurar y recuperar el complejo arqueológico de Huaytará. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. El congresista Cheput, puntual. Perfecto, congresista. Solamente agregar, efectivamente, los hermanos del Cusco, nada tenemos contra ellos, pero creo la distribución de los recursos y la recuperación de los centros arqueológicos como zonas arqueológicas tienen que ser promocionadas a nivel nacional. Y un caso específico es Huánuco, por ejemplo, que hasta la fecha
Es el colmo que el Ministerio de Cultura no ha podido implementar la unidad ejecutora, pese a que por mandato de ley se les ha mencionado y señalado. Entonces aquí creo tenemos que alzar la voz todas las demás regiones que no estamos siendo tratados en la misma dimensión que los hermanos del Cusco, que sí tienen recursos, pero es insuficiente. Creo el Perú en general podemos nosotros sobrevivir una economía muy buena y estable a través de nuestros centros arqueológicos, zonas turísticas, pero para eso necesitamos que el Ministerio de Cultura, como su nombre mismo dice, implementar políticas de recuperación de restos arqueológicos, como también tenemos muchas veces iglesias antiguas que deben ser recuperadas y no hay, así como Pasco y todas las regiones vamos a mencionar, y creo vamos a dejar este texto para que podamos tener una opinión del sector para que podamos ir mejorando. Congresista Cheput nos pide puntualmente hacer una precisión. Tiene la palabra, congresista Cheput. Que yo estoy de acuerdo con su espíritu regional y de los colegas del Cusco, o sea, en ese sentido no hay ningún problema, pero no olvidemos de que el Ministerio de Cultura directamente no trabaja allí, sino son las direcciones culturales de cada gobierno regional, y por lo tanto estas están demostrando que no tienen capacidad de gasto. Por eso estoy de acuerdo, señora presidenta, en que dejemos esto para una próxima sesión y revisemos bien el tema e incorporemos la propia opinión del Ministerio de Cultura. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cheput. Para que termine el congresista Ochoa. Solo una precisión, presidenta. Son direcciones descentralizadas, dependen del Ministerio de Cultura, son desconcentrados, dependen del Ministerio de Cultura. Presidenta, solamente una precisión. Para nosotros los cusqueños, presidente, el Capañán no es un camino, o sea, no es una carretera como para, con todo respeto para los ingenieros, ¿no es cierto? Es decir, que es una carretera, una trocha que se abre. Presidente, el proyecto Capañán implica los procesos de interacción humana en el marco de una vía que articulaba los pueblos incas. Y por eso, presidenta, se hacen actividades interculturales de recuperación, por ejemplo, de sabidurías artesanales, y gastronómicas, etcétera, etcétera. No es solamente el tema físico de tierra y piedra que se rehabilita, sino también, presidenta, se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades productivas, culturales de los pueblos que están en torno a esa vía que articula un centro poblado con otro centro poblado. O sea, no es un tema solamente de tierra y piedra, presidenta. Congresista, tiene la palabra el congresista Tucto. Presidenta, para los ingenieros hay carreteras, pero son carreteras por niveles de servicio, y lo que sabemos muy bien es que en la época inca sus carreteras y sus interconexiones eran perfectamente eficientes. Entonces, acá yo quiero, tocando de lado el tema del decreto a ver, pero permítame acá. La modificación del párrafo del decreto supremo del año 2011 dice que como máximo se puede invertir el 30% de los ingresos en proyectos de inversión. Y esto está dividido 50% de dicho porcentaje para los tramos de Gran Camino Inca ubicados en el departamento del Cusco, y el otro 50% de dicho porcentaje para los tramos que partiendo del Cusco llegan a otros departamentos del territorio nacional. Sabemos que en la región Huánuco, la Unión también llega a estar conectado con Chinchay-Suyo, el gran imperio inca. Entonces, en este caso, avalar este artículo, presidenta, es muy pertinente, porque promocionar la parte administrativa de este sector significa pues promocionar también al Cusco y a otra región del país, sobre todo al turismo. Gracias, congresista. Congresista Villanueva, le vamos a pedir puntual, por favor, porque vamos a continuar en la siguiente sesión con el debate. Gracias. Solo para mejorar el debate, necesitamos, creo que, información acá, porque como se ha dicho ya, del Cusco provienen recursos que financian parte de los proyectos que se hacen en todo el Perú en relación al Capañán. Sería bueno tener un informe de cuánto se ha ejecutado, cuánto de los presupuestos previstos para el 2017 se han ejecutado a nivel nacional, cuántos en Cusco, cuáles son las diferencias de inversión que se han realizado para tomar una mejor decisión, con vistas al anuncio que usted ha hecho de suspender este debate para un momento en el que tengamos mayor información. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Vamos a agradecer a todos los colegas congresistas, a la señora ministra, viceministra y a todos los técnicos. Vamos a suspender.
Bien, la ministra nos pide hacer una aclaración. Por favor, les pido, colegas congresistas, unos minutos. Yo lo único que quería plantear es, antes de decir nada sobre este artículo, pedirle una mayor sustentación al Ministerio de Cultura y sobre eso tener más información para la decisión. Es lo que yo quisiera, ¿no? Que sustente qué es exactamente esto que está planteando. Bien, la congresista Marisol Espinosa nos pide la palabra. Por favor, congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Solo para precisar que habría que tener cuidado al momento de redactar con la quincuagésima disposición, porque están vinculadas al tema de presupuesto las dos, con el tema del Ministerio de Cultura. Por eso creo que habría que pedirle al Ministerio de Cultura su opinión sobre este tema. Bien, correcto, la observación de la congresista Marisol Espinosa. Suspendemos la sesión siendo las 2 de la tarde hasta una nueva convocatoria y decirles a todos, ¡arriba Perú! Bien, hemos tenido la Comisión de Presupuesto, la continuación de lo que es el debate y pues la aprobación de los diferentes artículos que tienen que ver con el presupuesto para el año fiscal 2018 con la presencia de la ministra de Economía, Claudia Cooper Fort. Vamos a seguir con nuestra programación a esta hora. Adelante.